Gareth Bale ya es nuevo jugador de LAFC. ¿Pero qué significa esto para LAFC, para MLS y sobre todo para el propio Gareth Bale? Vamos a analizarlo. Esto es MLS. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Bueno, como ya sabéis, evidentemente ya hace unos días que se ha oficializado el fichaje de Gareth Bale por LAFC, pero nosotros es un vídeo que nos hacía mucha ilusión tener en el canal, no es un vídeo para anunciar el fichaje, evidentemente ya lo sabéis, pero es un vídeo para analizar todo lo que supone, como ha dicho Rubén en el precabecera, qué supone para Gareth Bale, qué supone para MLS, qué supone para LAFC, qué encaje tiene Bale en LAFC, cómo va a evolucionar el LAFC con el fichaje de Gareth Bale. Todo esto lo vamos a tratar en 10-15 minutillos que va a durar el vídeo. Entonces, Rubén, yo creo que lo primero es saber en qué condiciones firma, por qué firma, porque se habla muchísimo, muchas veces, cuando jugadores de la talla de Gareth Bale llegan a Europa, que vienen aquí a forrarse, a ganar dinero prácticamente, pero no. Bale llega aquí, firma por un año, lo vamos a tener hasta junio de 2023 como mínimo, firma con opción a renovar un año más, ya veremos, pero de momento el motivo es que firma para prepararse bien para el Mundial. Recordemos, no firma como designated player, como jugador franquicia. Entonces no ocupará plaza de DP, por lo tanto no cobra más de 2 millones, va a cobrar 1,6. Así que no viene aquí a forrarse. De hecho, en el Madrid estaba ganando mucho más. No cobra ni una tercera parte de lo que ganaba en el Madrid. Entonces, Rubén, coincidimos, también lo ha dicho él, la motivación es prepararse bien para el Mundial. Esto es lo que le da MLS, una competición que no ha parado porque ya sabemos que el calendario es diferente, entonces va a seguir compitiendo desde ya. Puede debutar el 8 de julio en el Tráfico ante Los Ángeles Galaxy. Sí, es importante analizar también el contexto en el que se da un movimiento tan importante, porque no es solo el futbolista, no es solo el equipo, no es solo la competición, siempre un jugador es él y su contexto, y en este caso repasamos lo que tú has dicho. Un año de contrato, no es designated player, con lo cual a nivel económico no es tan interesante como quizá otras ofertas que podría tener mismamente en Europa, pero lo más importante es que después de una temporada en la que Bale apenas ha tenido participación, sí que va a poder competir desde ya. De hecho, como tú comentas, puede debutar, de hecho, esta misma semana que entra, ¿no? Y no perder el ritmo de competición de cara al Mundial, con el que se ha clasificado con Gales de hace muy poquito, y eso es importante, ¿no? También una ciudad, todo se ha dicho, que es un buen contexto, una ciudad que da ciertas comodidades, ¿no? Los Ángeles es una ciudad muy atractiva, entonces quizá un compendio de todo eso es lo que ha hecho que Bale, también quizá el fichaje de Chiellini, ¿no? Un proyecto interesante es lo que hace que Bale fiche por el LAFC, que no olvidemos que ahora mismo es líder de la conferencia, que es líder del global de la MLS, que es el gran favorito para alzarse con la Supporters Shield y que desde luego le va a dar un gran contexto para rendir. Y esto es precisamente lo que queríamos analizar a continuación, Pablo. ¿Qué implicaciones tiene esto tanto para Bale como para el LAFC? Eso es, pues tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones para LAFC, tiene implicaciones para Gareth Bale. Yo, si quieres, empezamos por lo que le puede aportar Bale a LAFC. Yo creo que LAFC ahora mismo, en contexto, en global, en plantilla, es un equipazo. Y creemos que donde flojea seguramente sea en el extremo derecho, que es donde iría Gareth Bale, ¿no? Que es el sitio que habitualmente ocupa o bien Carlos Vela, que ahora de normal está actuando como falso 9 Chicho Arango en el banquillo, o bien Opoku. Entonces, seguramente es extremo derecho porque contamos con que Brian Rodríguez, en su mejor momento desde que llegó hace 4 temporadas a LAFC, está en la banda izquierda, por lo tanto en la derecha tendríamos a Gareth Bale. Entonces, a nivel posición, Gareth Bale tiene su puesto. Y seguramente, como ya hemos dicho, si viene para prepararse el Mundial, yo creo que alguna promesa por parte de LAFC tiene de que aquí va a tener un hueco, de que aquí va a ser titular. Y evidentemente, sin promesa, Gareth Bale tiene todo para sus 32 años ser titular en LAFC. Eso es lo que le ofrece Bale a LAFC, ¿no? O más bien lo que le ofrece LAFC a Bale, ¿no? Una posición fija seguramente para él, aunque ya veremos lo que pasa cuando estén sanos y disponibles Chicho Arango, Carlos Vela, Gareth Bale y Brian Rodríguez. Es muy interesante ver qué va a alinear Cherundolo, porque desde luego alternativas tiene. También Opoku, que ahora mismo es prácticamente el delantero o el atacante más fijo, ¿no? Más titular, curiosamente, de este ataque. Entonces, interesante ver qué hará Cherundolo cuando tenga todos los efectivos a tope, ¿no? Y tenga todos los efectivos disponibles. Pero también es interesante ver qué le ofrece Bale a LAFC
y es otra forma de finalizar el torrente ofensivo que es el equipo de Los Ángeles, porque es de momento el mejor ataque de la competición, es un equipo que sabe dominar, que sabe tener grandes cifras de posesión y arrasar, ¿no? Y arrollar un poquito al rival, pero también sabe contragolpear, también sabe ser directo, y yo creo que Bale encaja en ambos perfiles, ¿no? Porque es un jugador que es rápido, que es fuerte al espacio, que también remata muy bien en el área, que tiene disparo de fuera del área. Al final sabemos que un Bale sano es un atacante total, y en ese aspecto yo creo que el matrimonio entre un LAFC que desde luego tampoco necesidad no tenía, pero un Bale que sí que necesita rendir, redimirse y dar un buen rendimiento de cara al Mundial, sobre todo después de una temporada tan aciaga para él, yo creo que puede ser un matrimonio muy interesante que por supuesto eleva muchísimo el techo de un equipo que ya de por sí estaba siendo excelente en MLS. Entonces, a mí me parece un encaje perfecto, más allá de cuestiones tácticas que son cosa de Cherundolo y que veremos cómo resuelve, pero de entrada el encaje jugador-equipo, equipo-jugador parece muy claro. Por aportar un poquito más, Rubén, a que puede aportar Bale a LAFC, yo creo que, por definirlo así, es la guinda ahora mismo al pastel, seguramente de LAFC, al menos en el apartado ofensivo. Es verdad que, bueno, yo creo que coincidirás conmigo, que con 32 años Gareth Bale todavía tiene mucho fútbol que dar. Seguramente muchas razones tengan que ver con el Real Madrid, con el hartazgo que existía con el jugador, el poco compromiso que él tenía ya con la entidad blanca, sinceramente, porque ya sabemos que no ha dejado de ser jugador, porque cuando va con Gales es el jugador que todo aficionado del Real Madrid quería ver ser titular a día de hoy en un campeón de la Champions como el Real Madrid, tiene nivel para ello. Entonces yo creo que todavía le queda por aportar mucho y podemos ver al mejor Gareth Bale, que ya sabemos que es un jugador que a lo mejor sin tanta presión, un poquito más feliz, que es lo que le puede dar la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Un poquito más de tranquilidad, pues a lo mejor terminamos de ver sus últimos mejores años en el AFC. Entonces yo creo que eso es lo que puede terminar de aportar Bale a LAFC. Y si quieres, Rubén, vamos con el último apartado, que es ¿qué supone para MLS? ¿Qué aporta Bale a MLS? Y de entrada lo que aporta ya antes de debutar, y es una cosa que ya hemos comentado, es foco. Ahora mismo Bale seguramente es la estrella más internacional, más mediática que tiene la competición, que bueno, es algo que quizá ya nos había desacostumbrado un poco desde la era dorada, ¿no? De las superestrellas en MLS, con Beckham, posteriormente con Gerrard, con Lampard, con Villa, con Pirlo, con Didier Drogba, con Alessandro Nesta, Schweinsteiger, Rooney. Quizá esa época ha pasado un poquito ya. Ahora mismo había estrellas de un perfil más bajo, por lo que hemos comentado muchas veces, por el cambio de paradigma, de modelo que hay en MLS. Se busca más captar, formar y exportar futbolistas que importar viejas glorias. Pero en este caso Bailey y Chiellini, sobre todo creo yo Gareth Bale, lo que le da es muchísimo foco a una competición que ahora mismo ya hace las cosas diferente, con lo cual creo que es una oportunidad increíble para MLS para mostrar lo que hay, ¿no? Que no solo hay viejas glorias, que no solo hay grandes jugadores, grandes nombres, sino que hay muy buenos equipos, que hay muy buenas academias, que hay muy buena infraestructura y que ahora mismo también con el contrato que acaba de firmar con Apple TV puede ser una oportunidad increíble de expansión para la marca MLS, digamos. A mí la duda que me queda, y bueno, luego esto en el apartado mediático, pero también en el apartado futbolístico, evidentemente Bale eleva el nivel de la competición, ¿no? Porque es un jugador que, como tú dices, con 32 años sigue estando, ¿no? Para dar espectáculo, para dar rendimiento y para subir un poquito el nivel de la competición. Pero luego, y una cosa que quería comentar contigo es, ¿qué va a pasar con Bale después de cumplir este primer año de contrato? ¿Prorrogará el segundo? ¿Volverá a Europa? ¿Quizá juegue en Cardiff? ¿Quizá vuelva a Southampton? No sé. Quiero decir, ¿qué perspectiva tiene Bale dentro de MLS? ¿Va a venir a prepararse para el Mundial, estar un añito y se irá? ¿Querrá continuar 2, 3? ¿Qué va a pasar con Bale a medio plazo en MLS? Es que, Rubén, yo creo que Bale es impredecible en ese aspecto. Es un jugador que es que hasta hace una semana tú no sabías que iba a venir a MLS, ni siquiera un solo rumor. Entonces, no sabemos si se estaba cociendo algo por detrás, pero yo creo que es un jugador impredecible. De momento, sabiendo que el motivo es llegar bien para el Mundial, a mí nada me dice que vaya a renovar ese segundo año. Yo creo que es según lo que se encuentra aquí, según lo cómodo que se encuentre, según le dé. Sabemos que la retirada era una posibilidad antes de firmar por el AFC, pero seguramente el haberse metido de manera heroica, histórica con Gales en un Mundial tanto tiempo después, pues es la motivación, ¿no? Pero ¿y si no hubiera entrado en el Mundial? Yo creo que no estaría firmando este contrato con el AFC. Seguramente podríamos hablar de una retirada, una vuelta al Southampton, a Cardiff, pero yo creo que a MLS no hubiera venido. Luego, también decir, evidentemente le da foco a MLS, pero yo creo que esa no era la intención de MLS. Yo creo que se lo da un poquito de manera indirecta, porque es verdad que se asemeja un poquito a esos fichajes de Beckham, Rooney, a toda esa época galáctica, ¿no? de MLS,
pero de manera indirecta no van por ahí los tiros de MLS, es decir, si Bale hubiera pedido una burrada, seguramente no sería el jugador por el que hubiera ido el AFC, ni por el que a lo mejor Don Garber hubiera dado el visto bueno, ¿no? Luz verde a traer un jugador que pide tanto. Bale llega en las condiciones que llega cobrando muy poco, llega cobrando menos incluso que jugadores como Shaqiri, que Insigne, y es un jugador con una trayectoria evidentemente superior a estos jugadores. Entonces, sí le da foco, pero yo creo que no era el principal objetivo de MLS. Al final, Bale es una oportunidad de mercado, es una oportunidad de foco, entonces le va a dar foco, pero repetimos, hay que remarcar de manera indirecta y la intención de MLS no es aprovecharse de la marca Bale. Ni tampoco del AFC, porque realmente ya tiene una marca bastante potente, que ya tenía un buen representante del fútbol europeo, o al menos que ha jugado muchos años en Europa, como Carlos Vela, con lo cual, como tú dices, y estoy muy de acuerdo, es una oportunidad de mercado, un futbolista mayúsculo, que ahora mismo seguramente se convertiría en el mejor jugador de MLS en caso de que rinda. Siempre hablamos de potencialidad. Bale es el mejor jugador que hay en MLS, si está al 100%, y me parece una opción muy interesante. Vamos a ver qué pasa con él en el futuro. Una cosa que no hemos comentado es que lo más importante yo creo que va a ser que él se sienta a gusto, después de unos años bastante complicados en Madrid, donde también sabemos que la prensa española es un poco invasiva, es un poco agresiva, quizá muchas veces en sus valoraciones. Bale querrá algo más de tranquilidad, quizá MLS no le dé ese contexto tan nocivo y que tanto daño le ha hecho también en lo psicológico en los últimos años, así que ojalá esté a gusto, ojalá rinda, ojalá se quede muchos años, porque al final, aunque venimos ya diciendo que MLS ya se está basando en otro tipo de futbolistas, que se está basando en otro tipo de modelo, siempre es bonito tener este tipo de estrellas, sobre todo si no vienen a retirarse y vienen a rendir, y por supuesto elevan el nivel de una competición que está en plena expansión y que creo que aún tiene que dar mucho que hablar, en parte gracias a jugadores como Bale y en parte gracias a otras cosas que creo que ahora la gente va a empezar a darse cuenta. Vamos a dejarlo aquí, muchas gracias por ver el vídeo, a los que habéis estado al otro lado, os invitamos a dejarnos un like, también a suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y a estar muy atentos a todo el contenido que vamos subiendo, porque todas las semanas analizamos lo que nos deja MLS y la actualidad del soccer, del fútbol norteamericano, y por supuesto seguiremos el rendimiento de Bale y de todas las superestrellas de MLS. Nada, seguid muy atentos porque ya sabéis, si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.